Bueno, vamos a continuar con el tema que venimos tratando, que se llama la voluntad de Dios en la práctica. Así le puse, creo que el domingo pasado me parece que no dije el título, pero el título es ese, la voluntad de Dios en la práctica. Y estamos tratando de adentrarnos en un tema complejo, o que parece complejo, pero realmente no lo es. La iglesia lo ha complejizado, o quizás la iglesia no es el término correcto, sino que algunos hermanos en ese afán por conocer la voluntad de Dios, la han complejizado. Y yo les estaba diciendo el domingo pasado que la voluntad de Dios no se trata tanto de lo que tú vas a hacer como una manifestación externa, sino que la voluntad de Dios se va descubriendo más que nada en lo que tú eres. En la medida en que tú eres, en la medida en que tú te pones en manos de Dios para que Dios haga en ti lo que Él quiere hacer, tú vas a ser ubicado en virtud de esa misma transformación, vas a ir siendo ubicado en la voluntad de Dios para tu vida. Amén. Para tu vida. La voluntad de Dios para ti no es la misma que tiene para otro. La voluntad, me refiero en el plan de Dios, en el plan personal de Dios con tu vida es diferente. A veces es un error mirar a otro lugar, a otra persona, a otro hermano y decir, ay, Dios estaba usándola a él, ¿por qué Dios no me usa a mí? ¿Qué es lo que Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mí? Y Dios lo que te está diciendo es, mi voluntad para ti es que tú seas el hombre o la mujer que yo quiero que tú seas. Amén. El hombre santo, puro, obediente, de fe, amén. Que ora, que busca, que lee, y a través de esa transformación interna tú te vas a ver ubicado en mi voluntad. Recuerden que usted ese ejemplo de que hay un sentido en que un ingeniero, ¿verdad?, que está estudiando en la universidad, primero tiene que ser, y una vez que él es, a través de la preparación más que nada interna, porque es un conocimiento interno que él va a ir adquiriendo por sobre todas las cosas. Él va a aprender a manejar cosas externas, pero primero va a tenerla que tener en su conocimiento. Una vez que un ingeniero es y le dan su diploma y termina con la universidad y es graduado, un universo de posibilidades se le abre. Es otra persona prácticamente. Ha entrado en otra esfera a partir de que primero fue. Una vez que se hizo ingeniero, entonces esa misma potencialidad lo va ubicando él en las nuevas labores, en los nuevos proyectos, en los nuevos propósitos. Cosas que no tenía antes. ¿Se dan cuenta? La vida de un ingeniero previo a esa graduación es distinta. Pero cuando se gradúa es otra persona en un sentido. ¿Amén? Está listo para otras cosas. El cristiano, la vida cristiana y ese descubrir de la voluntad de Dios casi siempre es al otro lado de una profunda transformación interna. Porque lo primero que Dios quiere contigo es transformar tu hombre interior. Amén, amén, amén. Amén. Trabajar con esa nueva criatura que hay en ti para irla formando y haciéndola idónea para que Él la pueda entonces ir usando. Esa misma idoneidad te va a ir llevando a la mano de Dios, donde Dios va a ir haciendo cosas nuevas contigo. Pero necesitas una preparación. Me hago entender con esto, ¿verdad? Y esa preparación es interna. ¿Amén? Entonces, dejemos de buscar la voluntad de Dios por allá afuera, que a veces nos entra, a veces estamos tan ocupados en hacer algo para ver si le damos como si fuera una lotería, a ver si nos ganamos el gordo y encontramos la voluntad de Dios. No, ese es mi tiempo y esa energía, por ejemplo, sería mucho mejor invertida buscando la presencia de Dios, leyendo la Escritura, aprendiendo de la Escritura, derramando tu presencia, tratando con cosas que hay en ti y en mí, que Dios te está diciendo que hay que cambiar, que a Él le desagradan. Todo eso va constituyendo la preparación que te va haciendo idóneo para que Dios te use. Amén. Entonces, la voluntad de Dios es algo que, fíjate tú, brota de adentro hacia afuera. No es de afuera para adentro, no. Brota de adentro hacia afuera. Dios va a ir poniendo en ti lo que tú necesitas para ser ubicado en su voluntad. Pero hasta que no lo tengas y hasta que no obedezcas, si Dios en su preparación contigo te está diciendo,
tal o más cual cosa se tiene que ir. Entrégasela, porque eso precisamente es un obstáculo en la voluntad de Dios contigo. Y de hecho, lo inmediato allí de la voluntad de Dios, para que no busques en otro. Hay gente que anda buscando la voluntad de Dios, pero tiene problemas serios de su carácter. Y Dios te dice, la voluntad de Él ahora es que tú cambies. No, pero yo quiero hacer, yo quiero servir. Dios no te puede usar hasta que eso que tú sabes salga, se vaya, se rinda al Señor. Entonces hay quien se pasa como el pueblo de Israel dando vuelta en un desierto porque no terminan de aprender a obedecer a Dios en su corazón, en lo interno, y por eso no están listos para entrar a la tierra prometida. O no están listos, estoy muy metafórico, pero no están listos para entrar en el plan de Dios con su vida. Amén. Por ejemplo, algo interesante de la voluntad de Dios, miren, que es el texto con el que nos hemos lanzado. Juan 7:17 dice: el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Y fíjense que dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá. A mí me gusta más, no sé si se pueda poner ahí, pero alguna manera de interpretar lo que quiere decir el texto. Dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios reconocerá. En su corazón habrá una capacidad, oye esto, en lo que Él es, habrá una capacidad de entender y de asimilar la doctrina que viene de Cristo. Otra gente no, ¿verdad? Por eso dice, es como si, a ver cómo se lo explico, es como si al ser presentado con la doctrina de Cristo Jesús, el que es de Dios y verdaderamente quiere agradar a Dios, inmediatamente va a reconocer que las palabras son de Cristo y son verdad. Amén. Amén. Y que son la voluntad de Dios para su vida. Miren, a mí me pasa una cosa interesante. Cuando yo vivía para que vean lo que quiero decir con esto es reconocer. Cuando yo vivía en Houston, que estaba rodeado de personas de México, sin embargo, cuando yo veía un cubano, yo lo reconocía a veces sin que hablara. ¿De veras? Bueno, si hablaba ya por el acento lo reconocía. No, y quiero decirte, hay gente que ni por el acento reconoce. Pero yo escuchaba hablar a un cubano y decía, no, ese es cubano. Reconocía su acento. Oye, síganme que estoy haciendo un punto aquí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo soy de ese pueblo. Yo conozco cómo ese pueblo habla, ¿te das cuenta? Yo conozco cómo es, a veces, hermano, si se lo decía a mi esposa, lo reconocía hasta como caminaba. De veras, entraba a una tienda, y había un montón de gente y yo le decía a mi esposa, eso tiene que ser cubano. Por la manera de hablar, por la manera de pararse. Casi un cubano, casi nadie se para así. Yo veía todo eso, yo lo reconocía. ¿Pero por qué lo reconocía? Porque en un sentido, esa cultura está en mí. ¿Amén? Algo similar a lo que está diciendo Cristo Jesús. Los que son de Él, los que han sido iluminados por la presencia del Espíritu Santo, los que han recibido esta cosa maravillosa de la que hemos hablado otras veces, que es la nueva vida, reconocerán a Cristo. O sea, y esta es la primera parte de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios comienza en un reconocer, en una alineación con la palabra de Dios y con el Evangelio. Amén. Amén, querido hermano. Amén. Entonces, si a ti no te interesa leer la Escritura, ¿no? ¿Cuánto tiempo llevas sin leer la Biblia? Va a ser difícil que encuentres la voluntad de Dios para tu vida. Amén, queridos hermanos. Amén. Entonces, el que quiera hacer la voluntad de Dios, tú quieres hacerla, pues lo primero que va a ocurrir en ti va a ser un impulso, un llamado, un reconocimiento que la doctrina es de Dios y que Jesucristo es el mensajero de Dios, es el Hijo de Dios. Entonces, si hay un problema con tu reconocimiento de Cristo Jesús, con lo que Cristo Jesús es para ti, si Cristo es cualquier cosa menos venido de Dios mismo, no vas a entender nunca la voluntad de Dios. Y lo primero que necesita pasar es que Dios tiene que hacer esa transformación para que tú reconozcas a Cristo, reconozcas que tú eres parte de Él, reconozcas que Él es parte de Dios, de la misma manera que uno reconoce que uno es parte de cierto pueblo.
cuando ves ciertas o cuando escuchas. Amén. Entonces hay gente que escucha a Jesucristo y no pasa nada. Ese no quiere hacer la voluntad de Dios. Porque dice el texto. El que quiera hacer la voluntad de Dios, ese deseo se va a alinear con Cristo y su palabra, con el Evangelio. Va a haber una afinidad, va a haber una atracción, va a haber una conexión. Si la palabra de Dios y los versículos de la Escritura no producen en ti ningún tipo de afecto, no despiertan nada en tu interior, va a ser difícil que encuentres la voluntad de Dios. Amén. Amén. Por eso todo gran avivamiento comenzó por un despertar, por un atizar de la palabra de Dios en el corazón del pueblo de Dios. A veces de uno, de dos o de tres, pero empieza por ahí. Entonces un pueblo cristiano que no lee la palabra de Dios, un pueblo cristiano que no... Y fíjense que Cristo dice la doctrina. Un pueblo de Dios que no está familiarizado con la enseñanza, con el sistema de enseñanza de Cristo, con esto que llamamos evangelio. Por eso anda perdido y no sabe qué es lo que Dios quiere hacer con él. Porque por ahí empieza. Amén, querido hermano. Y esto es un llamado a buenas nuevas, a cada uno de los que está aquí, que hay que comenzar a leer la Escritura otra vez. Hay que comenzar a leer el Evangelio, hay que escuchar las palabras de Jesús para que ese reconocimiento, para cuando tú lo oigas, digas, sí, eso es conmigo, eso es con esta. Entiendo ese acento, entiendo ese idioma, entiendo esas poses, tienen que ver conmigo. Amén. Amén. No, pastor, yo vengo a leer la Biblia, pero eso a mí no me da nada. Pues mira, hermano, necesitas entregar tu vida a Cristo, que te va a dar una noticia. Puede que estés barnizado de un cristianismo cultural, pero no has nacido de nuevo. El que ha nacido de nuevo, cuando Cristo habla, reconoce que sus palabras, que su doctrina es de Dios. Y que Él vino de Dios. Ese es el sello. Esa es la evidencia. Amén. Bueno, habíamos hablado de esto, habíamos pasado a la voluntad de Dios, volviendo, así como remachando en ese punto de que comienza por dentro. O sea, entonces, fíjense, estoy poniendo esto, mejor dicho, desde abajo. He comenzado con que primero, para conocer la voluntad de Dios, pues bueno, hay que reconocer a Cristo Jesús, ¿verdad? Hay que reconocer la doctrina de Cristo Jesús, el Evangelio. O sea, y acuérdense, cuando digo reconocerla, no es decir, sí, eso es de Cristo. No, es sentir que uno pertenece a eso, que eso es con uno. Y una vez que uno está allí, que uno entiende que la palabra de Cristo, que el Evangelio es con uno, es conmigo, y uno lo reconoce y lo ama y lo atesora, vienen cosas que Dios va a ir poniendo en tu corazón, que son su voluntad para ti. Amén. Amén. Recuérdense. Bueno, la voluntad de Dios se produce dentro. Yo les dije, no voy a extenderme mucho ahí, el domingo pasado lo mencionamos. Habíamos hablado de Hebreos 13, 20 al 21, donde dice que precisamente que, y el Dios de paz que resucitó de los muertos, nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterna, os haga acto. Fíjense, os haga acto. Es algo que Él está haciendo. Y que oigan, hablando de lo que dijo ahorita del ingeniero, tiene que ver con una aptitud. Esta aptitud es con P. ¿Amén? Es estar listo, es estar idóneo, es estar preparado. No es la otra de actitud, no es aptitud. Entonces, que dice que el Dios os haga apto. Esa es la voluntad de Dios, transformarte para hacerte apto. Esa aptitud te va a ubicar en lo que Él quiere hacer contigo, en su plan para ti. Amén. Dice, fíjense si eso es así, que dice, os haga apto para toda buena obra. ¿Para qué cosa? Para que hagáis su voluntad. Haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Bueno, ese fue el otro ladrillo. La voluntad de Dios se va a producir dentro de ti. Es algo que Dios está haciendo. Y bueno, pastor, ¿y cuál es mi función? Responder positivamente.
El maestro se puede parar en la clase y enseñarte al ingeniero, mira, esto, más esto, hace un edificio y qué sé yo, qué sé cuánto. Si tú tiras la libreta y te vas por ahí y no asimilas nada, nunca vas a hacer acto. ¿Me hago entender? Entonces Dios está obrando en ti y va a ir dándote doctrina y enseñanza. Amén, que amén. Te va a hacer acto. Amén. Es como si tuvieras, dice la Biblia que tenemos un templo, te voy a decir, tienes una escuela dentro de sí, donde hay un maestro, el Espíritu Santo, poniendo materias delante de ti en tu corazón para que tú las obedezcas y las hagas. Allí está tu aptitud. Gloria a Dios. Y Filipenses 2:13 dice, porque Dios es el que produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. No me voy a meter más ahí. Es una aptitud que te va ubicando en el plan de Dios. Dios produce el querer y produce el hacer. Gloria a Dios. Bien. ¿Sabe que hay cosas interesantes en la Biblia que dicen por lo claro cuál es la voluntad de Dios? Y no tiene nada que ver con cosas externas. ¿Sabían? Por ejemplo, es muy difícil encontrar que diga, porque la voluntad de Dios es que vayáis a tal o más cual ciudad y allá os convirtáis en un gran predicador. Sin embargo, mira esto. Primera Tesalonicenses 4:3-5 dice, pues la voluntad de Dios, pausa, que nos va a decir, nos va a decir clarito qué es la voluntad de Dios. Abre los oídos, querido hermano. Dice, porque la voluntad de Dios es vuestra santificación. Amén. Eso está un poquito vago, ¿no? Lo sabemos. No, espérate. Que os apartéis de fornicación. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Si tú estudias bien la Escritura te va a decir cuál es la voluntad de Dios. Clarito. Pero fíjate que son cuestiones internas. Yo he puesto aquí, mira, la voluntad de Dios es que seas, uno, diferente. Eso es vuestra santificación. No es tan vago y tan general el término. Ya hemos visto aquí varias veces que santidad significa apartarse, separado. Pudiéramos introducir aquí la palabra también diferente. Entonces, la voluntad de Dios es que tú seas diferente. Amén. Que no seas como el compañero prosaico del centro de trabajo, que no seas como la persona iracunda que a lo mejor te crió o tuvo un aspecto importante, que no seas un resentido viviendo siempre, que no vivas como los demás, que seas diferente. Amén. Entonces, la voluntad, ¿qué eran los objetos santos? Los objetos santos eran apartados para servir en el templo. Bueno, pues Dios quiere que tú seas diferente, que no sirvas al mundo, porque Él te quiere para sí. Amén. Entonces, la voluntad de Dios es que tú y yo nos metamos en la mente y espérate, esa palabra tiene el respaldo, el impulso del Espíritu Santo al llevarte a otra cosa. La clase del maestro por dentro diciéndote, oye, no, tiene que ser diferente eso. Tu Dios y tu Señor no es así. Ay, que Jesús es diferente. No, pero es que Cristo hubiera actuado diferente. Pues tú también. Esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que tú reacciones a las cosas como lo hubiera hecho Cristo. Claro, tienes que conocer la Escritura para ver cómo Cristo reaccionó a cada cosa. Pero la voluntad de Dios es vuestra santificación. Que os aparte. Dios anda buscando un pueblo santo para Él. No contaminado, no corrupto, no dado en vista, oído y corazón a lo mismo que el mundo hace. No teniendo los mismos valores, los mismos gustos, los mismos intereses. Diferente. Esa es la voluntad de Dios. Dios no te ha llamado aquí a que sea igual al mundo por ningún lugar, ni a mí. El Evangelio es un viaje, un trayecto opuesto al mundo. El mundo va para el infierno, tú no vas para ahí, ¿verdad? El mundo tiene el gobernador de este mundo, Satanás, ese no es el jefe tuyo. Amén, amén. O sea, la voluntad de Dios es que seas diferente. Dice, yo puse diferente, puro. Amén. Porque dice que os apartéis de fornicación. Y aunque eso está, yo lo sé, puesto en el contexto del matrimonio, hay un plan importante allí.
ya yo he explicado y lo voy a hacer otra vez. La gente, recuérdense que fornicación es un término sombrilla bajo el cual se cobijan un montón de pecados. Amén. Fornicación es todo uso o mal uso del sexo fuera del matrimonio. Y la palabra fornicación muchas veces se traduce de la palabra griega pornea. Y pornea es la misma base, raíz de pornografía. Pornea es la desnudez o la exposición o el uso de la desnudez de manera incorrecta o que a Dios le desagrada. Entonces, en estos tiempos, te dije que Dios te quiere diferente y esa diferencia Dios quiere que seas puro. Amén. Hay un montón de cosas que son pornea. Un montón de cosas. Por ejemplo, sexo fuera del matrimonio. No me importa, esto es importante, no quiero herir a nadie, pero hay que casarse delante de Dios, hay que buscar la bendición delante de Dios y hay que arreglar esas cosas. Amén. Pero también pornea, estar viendo pornografía en la televisión o estarla viendo en un teléfono. Por favor, aunque sea el socio del compañero de trabajo, oye, mira. No, a mí no me enseñes eso. Cada vez que a mí un compañero de trabajo me dice, Tony, mira esto, yo le digo, no es ninguna payasada, ¿verdad? Me dice, no, chico, no, ya ellos saben. No, que mira, digo, bueno. Pornea es que si están haciendo un cuento de doble sentido, de relajo, como sabemos, yo no estoy ahí escuchando. Eso es pornea. Ay, no, pastor, si lo que están es... No, están usando innuendo, como se dice, cosas sexuales que se meten muchas veces en tu mente, y más si tú tienes un problema con eso. Y te voy a decir algo, porque cada vez que uno habla de pornografía, hay que por ahí hace así, los varones encienden y las mujeres apagan. No en esta época. Hay mucha gente y mucho... esto lo digo hasta con temor y temblor, pero tengo que decirlo porque yo soy su pastor y tengo que pastorearlo. Pero hay muchas féminas en esto también. Y no tiene que ver con edad. A veces estar viejo y adulto y soltero y solo y con una casa y una computadora adelante. Pero tú sabes qué, donde quiera que tú te metas y donde quiera que yo me meta, ahí está el Señor. Puedo taparle o puedo esconderle mi vida secreta. Dicen que la gente tiene 3 vidas. ¿Usted no me iba a hablar de eso? Yo creo que lo he dicho aquí. Los gatos tienen 9, los seres humanos tienen 3. Dicen que es la pública, es una, la vida pública, que esa es la que todo el mundo ve. La vida privada, que esa a veces el público no la sabe, pero la sabe la familia, ¿no? Y la vida secreta. 3 vidas. La secreta, a veces ni la esposa ni el cónyuge la sabe. ¿Ustedes no han visto cómo se dan show a veces? Y la mujer o el marido dice, yo no sabía nada. Yo lo veía que se quedaba hasta la 1 en la computadora, pero yo pensé que, me decía que estaba trabajando, que era trabajo de la casa que se había traído. Yo lo veía siempre por ahí apartado con el celular. Y yo pensé que era que, ¿qué estaba haciendo? No, estoy mandando mi mail a un compañero de trabajo. Estaba en eso. No, yo no sabía, llegaba tarde a la casa y me decía que estaba trabajando. Y ahora yo sé que tiene una familia por allá. Te voy a decir algo. Y ustedes saben, porque ustedes vienen tiempo aquí, ustedes saben que yo no soy muy dado a hablar de temas sexuales, de esa connotación. Hay pastores que les encanta hablar de eso. Sí, y hacer bromas además. Bromas y chistes pesados en relación a la sexualidad. Pero yo te voy a decir algo, fue siempre en la Escritura una alerta y una preocupación del Espíritu Santo en los labios de Pablo y de otros apóstoles el problema de la pornea, de la fornicación. Y todavía ese pecado tiene el poder de destruir grandes sembrados. Y de acabar con hombres y mujeres prominentes con las que Dios tiene tremendos planes, que se ven arruinados por un fallo, por un momento. Amén. Entonces, Dios, mira, me he extendido aquí, pero la voluntad de Dios es que seas puro, que seas diferente, y la voluntad de Dios es que no seas un fornicario de ninguna especie. De ninguna especie.
Y después dice, ya el texto se va por la manga del matrimonio y dice que cada uno sepa tener su propia amante, dice, esposa. Amén, ¿no es eso lo que dice? Cada uno sepa tener su propia esposa en santidad y en honor. Eso me dice a mí obviamente que el calorcito se lo están arrimando al hombre, ¿verdad? El texto lo dice. Quizás porque en esa área los hombres somos los que más fallamos, pero te voy a decir algo, querido hermano, hermana, ten mucho cuidado también porque vivimos en tiempos en que el enemigo anda detrás de las féminas y que hay mucha fornicación. Otra vez, cuando digo fornicación, no pienses solo, si te pones a leer la novelita, esa que tiene un tipo así afuera, y te lees la novelita y las 50 sombras de Grey y todas esas cosas, y te las lees, eso es pornea también. Eso es pornea. Si son las cosas que describen y demás. Te voy a decir algo, si tú controlas la pornea en tu vida, la fornicación en tu vida, si tú la controlas, la pureza, si tú encaminas tus ojos bien y tus pensamientos bien, con la ayuda del Espíritu Santo, porque obviamente, acuérdense, esto empieza con el Espíritu Santo, pero si tú cedes a todas estas cosas, ay hermano y hermana, la voluntad de Dios se va a abrir delante de ti de una manera maravillosa. Amén. 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 Es una manera maravillosa. Entonces, sé puro. Y lo otro que dice, en este, yo lo voy a dejar ahí, lo otro que dice este texto, de 1 Tesalonicenses 4, 3, 5, por la voluntad de Dios vuestra santificación, sé diferente, que os apartéis de fornicación, sé puro, que cada uno de vosotros sepa tener su esposa en santidad y amor. Es un reconocimiento implícito de que donde único el sexo se puede usar y se puede hacer y es dado por Dios. El sexo es una bendición. Quizás otro día tenga que hablar de eso, de por qué Dios hizo el sexo. El sexo es una bendición, hermano, el sexo no es malo, ¿ok? El sexo es una bendición de Dios, fue dado por Dios. Los órganos sexuales que tú tienes no los hizo el diablo. Dios no estaba haciendo una persona y dijo, ay, espérate que voy a hacer los órganos sexuales. Satanás, ven y termina aquí porque esto no es mío, ahí yo no meto las manos. ¿Verdad? Ahí yo no meto las manos. Es igual que una persona una vez, ay pastor, no tengo tiempo para leer la Biblia. Y le dije, ¿tú vas al baño? Sí, sí, y no puedes leer la Biblia ahí como ves. Ay pastor, porque Dios no hizo los intestinos. ¿Verdad? Dios no. Por favor, los órganos sexuales fueron hechos por Dios, con todas sus terminaciones y todo, fueron hechos por Dios para procreación y para disfrute, porque hay quien piensa, no, el sexo es nada más para procrear. Bueno, pues entonces los hubiera hecho sin sensación y ya, ¿no verdad? Si es para procrear, pues taca, pan y ya, ¿verdad? No, en serio, y ya. Pero qué extraño que en el proceso hay disfrute y hay placer. ¿Quién puso todos esos nervios allí? Dios mismo. Entonces el sexo no es malo, pero el sexo es lindo, es climático, es para ser disfrutado en esta maravillosa constitución que es la unión, o institución también, la unión de un hombre y una mujer en el santo vínculo del matrimonio. Amén, amén, amén. Y aquí Dios está hablando del matrimonio, lo menciona aquí, la palabra de Dios. Ahí lo dice, matrimonio. Amén. Entonces, queridos hermanos, no es malo el sexo, pero es para hacerlo y para funcionar en él bajo la cobija. Ahorita hablé de la sombrilla, de la pornea, pues bajo la sombrilla del matrimonio. Ahí es para disfrute, ahí es lindo, ahí es bueno, ahí no crea problemas de conciencia. Nadie termina de hacer el amor con su esposa legal y con su esposa legal y dice, ay, ¿qué he hecho? ¿Verdad? Ay, me siento sucia. Nadie dice eso. ¿Por qué? Porque no lo hay. Hay bendición de Dios. Cuando un hombre y una mujer se unen sexualmente en el matrimonio, Dios lo aprueba. Y la gracia de Dios está sobre esa unión. Amén, queridos hermanos. Entonces, otro día, con más calma, hablamos sobre eso. Pero dice, por último, y no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Entonces puse diferente, puro y consciente de Dios. Amén. Consciente de Dios. ¿Qué quiere decir eso?
De la misma manera en que, por ejemplo, tú llevas conciencia de que tú eres padre de ciertos lugares, ¿no verdad? Tú eres un padre de una familia. Cuando tú vas a algún lugar, vas a comprar algo, vas a hacer un cambio en tu familia, tú te acuerdas de que tú tienes, bueno, quizás no hablemos de matrimonio de padre, pero tú estás consciente o tú vives bajo la conciencia de que tú tienes una responsabilidad. Amén. Tú tienes una responsabilidad, tú eres un padre. Y hay ciertas cosas que los padres no hacen. Hay ciertas cosas que los padres tienen que hacer por responsabilidad. Y donde quiera, tú te puedes ir miles de millas a la distancia a otro país a trabajar, y aún en medio del trabajo tú estás consciente de que tú eres padre y que tienes que suplir y que tienes que comprarle cositas para llevar y que tienes que comportarte, etcétera, etcétera. Bueno, eso es lo que dice el texto. Que seáis conscientes, no como los gentiles que andan, como dicen, a la bartola, a la mazamba, como dicen por ahí. Que no conocen a Dios. Quiere decir que tú puedes estar en una situación y el gentil, que no conoce a Dios, puede actuar como le dé la gana, tú no. Pero es que eso no tiene que forzar, otra vez, es en ti una conciencia de Dios. Amén. ¿Sí o no? No en pasión ni en concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Tú sí. En tu trabajo, tú conoces a Dios. A las 8 de la mañana tú conoces a Dios y a las 4 de la mañana tú conoces a Dios todavía. Y por la mañana tú conoces a Dios, por la noche tú eres consciente de Dios. Dios está en tu mente. Como dice la canción, Georgia on my mind. Bueno, pues Cristo en tu mente. Amén. No como los otros gentiles que no conocen a Dios. Ah, yo no hago esto porque yo conozco a mi Dios. Donde quiera que tú vas, te llevas al Espíritu Santo contigo. Gloria a Dios. Y Él va a mantener vivo esa conciencia. Él va a estar como esos lugares cuando tú pasas una puerta magnética para entrar en un aeropuerto, a veces traes algo metal y pasa, ¿verdad? Cuando tú vayas a traspasar umbrales que no son tuyos, y créeme que el Espíritu Santo sí ha puesto linderos alrededor tuyo, la Biblia lo dice, cuando tú vayas a traspasar los linderos tú vas a sentir, pero tú eres consciente. Pero lo interesante es que en la medida que tú vayas poniendo tu vida para que Dios vaya transformando y haciendo esa voluntad interna, tú no vas a tener tanto esos impulsos de traspasar los linderos. Tú vas a estar conforme con la porción que Jehová te ha dado. Amén. Entonces trata de buscarle ahora a Él. Ay, pastor, que yo quiero que me use. Espérate. Hay cosas allí, ¿verdad? No te puedo usar todavía porque hay que resolver esto. Hay que resolver esta cuestión de santidad, hay que resolver esta cuestión de fornicación, hay que resolver esta cuestión, etc. Y yo no estoy hablando con nadie en específico aquí. Yo sé de la vida muy poco, de vidas íntimas aquí. Pero siento que Dios te está hablando. Amén, amén. ¿Y sabe por qué el Señor ha empezado a hablar de estas cosas? Por los planes maravillosos que tiene con este grupo, con esta iglesia. Es como si Dios te está diciendo, dale que ponte apto, que lo que tengo para ti es mucho. Trabaja ahí, en eso que te he dicho, que es lo que está estorbando, quítalo. Y verás cómo te voy a usar. Amén. Vamos a seguir luego con este tema. Que Dios nos bendiga, queridos hermanos.